Ariel La Paz. Yo soy doctor en sistemas de información de la Universidad de Illinois en Chicago y soy también profesor asistente del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y tengo el agrado hoy día de exponer respecto de, en este webinar, que nos dice What you measure is what you get. ¿Qué estamos midiendo y logrando en TI? Quiero comentar, vamos a ir viendo durante la presentación algunos temas, aquí tenemos una agenda, pero quiero decirles que si tienen consultas o quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer a través del chat. Al final de la presentación voy a dedicar unos momentos para poder discutir, responder preguntas que vayan apareciendo durante este tiempo. ¿Bien? Bueno, el tema es, ¿qué es lo que se mide? Es lo que se obtiene. Esa es una premisa que desde hace mucho tiempo se estableció en las áreas de control de gestión, en las áreas de administración. Pero lo queremos llevar nosotros hacia el área de TI. ¿Ya? Vamos a primero partir con una introducción de este tema. Vamos a ver los enfoques para la medición de TI, tipos de indicadores y efectos finalmente de esta medición. ¿Qué es lo que obtenemos cuando medimos? ¿Bien? Muy bien. What you measure is what you get. Lo que tú mides es lo que logras o es lo que obtienes. Esta frase fue acuñada en los años 80, fines de los 80, principios de los 90, desde las áreas de administración y de control de gestión, o contabilidad gerencial también se le llamó, cuando empezamos a darnos cuenta que las compañías, cuando perseguían objetivos financieros netamente, se preocupaban mucho de la venta, de la rentabilidad, de los costos, y eso está bien, ¿ya? No estamos en ningún caso diciendo que no hay que hacer eso. Sin embargo, se empezaron a despreocupar por otros temas. Y ahí aparece esta frase que a la fecha ya es bastante conocida: lo que tú estás midiendo es lo que vas a obtener. Si tú quieres medir, por ejemplo, reducción de costo, puedes tener reducción de costo, lo puedes conseguir. Pero ¿a qué precio? Pérdidas de valor, pérdidas de clientes, pérdida de calidad. ¿Ya? Entonces, aquí lo que intenta hacer esta frase, cuando fue establecida, es darnos una causalidad entre la medición y el logro. ¿Ya? Vamos a evaluar si es lo que potencialmente nosotros estamos buscando. Bueno, la medición es uno de los elementos que nos dijo en 1950 aproximadamente Henry Fayol, uno de los padres de la administración. Fayol definió qué era la administración y lo conceptualizó con estos 5 grandes elementos. Él dijo en esa época que administrar es planear o planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. ¿Ya? Y al final nos aparece el control, desde donde nosotros podemos derivar que esto que queremos hacer, tener control de las cosas, para poder controlar necesitamos hoy día también en la administración científica primero medir y también evaluar. ¿Ya? Bueno, quiero hablar un poquito de estos 5 términos en esta introducción, porque a veces hoy día estamos acostumbrados a usar mucho la palabra gestión y la usamos para todo. ¿Ya? Entonces, gestión de TI, gestión de recursos humanos, gestión de riesgos, hay gestión de comunicaciones. Bueno, PMBOK nos habla de 10 áreas de gestión, ¿verdad? De los plazos, de la calidad, los entregables, integración, una serie de cosas. Y a todo hoy día le estamos diciendo gestión, gestión financiera, etcétera. Pero bueno, si hacemos la equivalencia de gestión con administración, este verbo de gestionar tiene varios componentes. Y aquí, si vamos a Fayol, nos dice planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Donde planear significa, antes de comenzar la tarea, proyectarse hacia el futuro. Organizar tiene que ver con el definir los recursos necesarios, disponibles, y asociarlo a las distintas tareas que yo voy a tener que ejecutar para conseguir las metas futuras. La dirección se refiere a una especie de navegación. Tener control, tener la dirección, tener un volante en un vehículo, es el equivalente aquí al conducir.
es ir tomando decisiones en el trayecto, ¿cierto? En esta ejecución de proyectos, en este viaje que estamos nosotros haciendo. La coordinación, bueno, también aquí a veces se usa el término administración, que puede ser un poquito redundante, pero es que yo aquí voy dosificando los recursos para ir cumpliendo cada una de las etapas. ¿Bien? Y finalmente el control. Aquí tenemos que hablar de un control proactivo. ¿Ya? Es fácil entender el control de una forma negativa, a veces le damos una connotación negativa porque a nadie le gusta que lo controlen. A nosotros no nos gusta ser controlados. Sin embargo, el control tiene una función dentro de la gestión o dentro de la administración. Y es que yo puedo ir verificando que estoy cumpliendo o no los objetivos que me tracé desde el inicio, ¿cierto? Desde la planificación. Entonces, para poder controlar, yo tengo que medir, ¿cierto? Tengo que poner algunos índices, algunos instrumentos que en ciertas áreas, ¿ya? Vamos a ver cuánto medir también es una cosa importante de definir, pero la medición y para poder controlar yo tengo que definir indicadores. Hoy día hablamos mucho de los KPI, de los SLA, y tengo que definir esos indicadores porque esas cosas que yo voy midiendo, que voy evaluando, ¿cierto? Puedo definir un rango de comportamiento para algún indicador. Si está dentro de una banda estamos bien, pero si está muy pegado a alguna de las bandas, ¿cierto? Muy abajo, muy arriba, eso me va generando alertas, donde este ciclo de planificación, organización, dirección, coordinación, me ayuda a ir tomando decisiones con el fin de poder lograr mis objetivos. Ese es el gran contexto, ¿ya? De poder medir lo correcto. ¿Cuánto medir? ¿Qué medir? Son las grandes materias que en TI no han sido muy bien resueltas a la fecha. Entonces, aquí nos quedamos con la pregunta, ya sabemos que medir, ¿cierto? Algunos indicadores en distintos puntos, en distintos proyectos, con distintos tipos de recursos, es importante, es parte de la gestión o de la administración en general, ya sea de las unidades y departamentos de un proyecto en particular, o incluso medir el desempeño de una aplicación en particular, ¿cierto? Necesitamos hacerlo, pero ahora las preguntas son, ok, ya nos convencimos, ahora ¿qué vamos a medir? Y para poder responder el qué medir, aquí vamos a hablar de primero algunos enfoques para la medición. ¿Ya? Es fácil caer a la tentación, ¿no? Hace tal vez unos 20 o 30 años, cuando estaban partiendo estas teorías, la medición era algo que todavía en términos de TI era caro. ¿Ya? Era costoso almacenar datos, poner sensores o poner marcadores en distintas partes de un proceso, en distintas partes de una cadena de servicio, en algún punto de una arquitectura informática, y había que ponerle mucha atención. Pero con la evolución de las tecnologías, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento, se ha hecho muy fácil capturar datos para medir. Sin embargo, la medición excesiva tampoco es un óptimo, tampoco es bueno medir excesivamente. ¿Ya? Y también aquí tenemos que volver a la pregunta que dejamos en la lámina anterior, el qué medir. Porque medir todo puede ser excesivamente angustiante, puede ser excesivamente distractor, podemos generar molestia en las personas si estamos midiendo de forma excesiva, e incluso podríamos estar generando una avalancha de información que es difícil de manejar, difícil de procesar, y finalmente no nos ayuda a lo que queremos, que es administrar bien, tomar decisiones correctas y cumplir objetivos. Entonces, aquí vamos a hablar de dos grandes enfoques de la medición en TI. Y tiene que ver esto con cuál es el enfoque corporativo hacia la tecnología. Y podemos hablar principalmente de dos. Hay dos grandes enfoques. Estos son los extremos. El primero es que las tecnologías de información son estratégicas, son un arma de negocio. Y en esta pandemia seguro que lo estamos viendo. Y es fácil hoy día diferenciar a aquellas empresas que tienen bien definida su estructura, sus procesos, que por medio de la tecnología han logrado mantener canales de venta abiertos, personas trabajando a través del mecanismo del teletrabajo, que a través de las tecnologías pueden ellos manejar muy bien los inventarios, administrar la logística,
hacer eficiente la distribución de productos, tienen control de las ventas, de los cobros de clientes, y en estos casos uno puede ver realmente que la TI es parte del negocio, es parte del modelo de negocio, es parte de la definición del negocio. Sin esas tecnologías de información, el negocio no se puede hacer. ¿Ya? Eso, en ese tipo de casos, la tecnología es estratégica. Se pensó en algún momento que estas tecnologías estratégicas eran básicamente así de importantes en algunas empresas muy dependientes, igual altamente dependientes de datos, como la banca, como el retail. Sin embargo, también podemos ver que hay compañías que no se dedican a estos rubros, cuyo core business no son los datos, no son los intangibles, y podemos mencionar, por ejemplo, que en la minería ya hay mucha experimentación y uso de tecnología, software, hardware, sensores, donde de estos grandes camiones que manejan materiales en las minas y máquinas, ya están totalmente robotizados, automatizados, informatizados, y bueno, sin ir más allá, Codelco tiene hace ya un par de años algunas faenas que administra desde Santiago. Tiene una gran sala con monitores, con simuladores, con controles remotos, y los vehículos, la maquinaria está a 2.000 kilómetros de acá, están funcionando. Es decir, esto de que la tecnología sea estratégica no es solamente para aquellas empresas donde hay una alta dependencia, una alta intensidad de uso de datos, sino que es básicamente un enfoque corporativo. Queremos usar tecnología para hacer un modelo distinto, diferenciarnos de la competencia, generar ventajas competitivas en el mercado. ¿Ya? Si ese es el enfoque, entonces la tecnología de información, el departamento, el CIO van a ser de este tipo estratégico. Ahora, por otro lado, y todavía tenemos mucho de esto, definiciones donde la TI es utilitaria. ¿Ya? Está orientada a cumplir los mínimos básicos y, y esto también ocurre en todo tipo de industria, en todo tipo de empresas. ¿Qué le estamos pidiendo a las tecnologías? En algunos casos, mantener los sistemas funcionando, los sistemas básicos, sistemas contables, sistemas de remuneraciones, inventario, para poder pagar los sueldos, los impuestos, para monitorear los puntos de quiebre de stock. ¿Ya? Ahora eso está bien, hay que hacerlo, sin embargo, si eso es todo lo que le vamos a pedir a ATI, entonces la definición es que es utilitaria. Yo quiero complementar esta definición. Yo dentro de mis actividades me dedico a la investigación y en un artículo publicado en 2017 generamos este cuadro que estoy mostrando ahora en la pantalla. Esto se refiere a los tipos de CIO, a los gerentes de sistemas, gerentes de tecnología, donde claramente uno puede ver distintos tipos de gerente asociados al enfoque corporativo, si la tecnología es estratégica o es utilitaria. En el caso que sea estratégica, ese tipo de gerentes, se le llama estratega o innovador, van a tener características personales o de su propia formación que son distintas del gerente de tecnología, gerente de sistemas que es habilitador o tecnólogo. ¿Ya? Pero también los gerentes de las compañías donde la TI es estratégica usan más sus habilidades de gestión. Eh, habilidades blandas, habilidades de comunicación efectiva, eh, eh, se meten en otros temas nuevos, por ejemplo, el día que nos estamos yendo con toda la nube, tienen que administrar contratos de servicio, cosas que ya entran en el aspecto legal más que en el aspecto técnico. Obviamente sin olvidar los elementos técnicos que brindan seguridad, estabilidad, privacidad en los datos. Pero hay un cambio importante acá, y eso está dado básicamente por, primero, cuál es lo que la empresa le pide a TI, a su representante y a toda su gente. En cambio, en el enfoque más utilitario, se usan más intensivamente las habilidades técnicas. Entonces, aquí vemos una gran diferencia. ¿Qué es lo que queremos medir y qué es lo que queremos obtener? Una empresa que dice que quiere tener un desempeño estratégico desde la tecnología, tiene entonces que medir cosas que le van a decir o me van a revelar si es que lo estoy logrando o no. Ya vamos a ver un poco más de detalle, pero estamos muy acostumbrados a medir el uptime de los sistemas o los proyectos, también medimos el triángulo de hierro, ¿cierto? Tiempo, costo y calidad o funcionalidad de entrega.
Sin embargo, esos indicadores no son los que nos dan cuenta del valor agregado de la tecnología, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos medir cosas que son estratégicas, posiblemente vamos a poder ordenar, alinear y conseguir objetivos estratégicos. Sin embargo, si nos dedicamos a medir solamente las cosas que tienen que ver con un nivel operacional y un enfoque utilitario de la tecnología, muy probablemente vamos a tener desempeños más operacionales y utilitarios. Otra forma de poder entender esta diferencia entre lo estratégico y lo utilitario. Cuando hablamos de un enfoque estratégico para las tecnologías de información, nos enfocamos en un nivel estratégico y táctico, que tienen que ver con la definición de un modelo de negocio, con la mejora de procesos, con innovación, con traer vigilancia tecnológica, con generación de ventajas competitivas, ¿ya? Esos son el tipo de temas estratégicos donde nosotros vamos a ver si es que la tecnología de información, los proyectos que realizamos, el presupuesto que utilizamos, la utilización de recursos, los logros, ¿ya? Las metas de corto, mediano y largo plazo son consistentes con un modelo de negocio. Todos los enfoques de transformación digital o transformación tecnológica hoy día debieran estar basándose en este tipo de enfoque. ¿Por qué una compañía hoy día quisiera tratar de transformarse digitalmente? Bueno, hoy día tenemos un contexto de pandemia y esto aceleró estos cambios que venían sucediendo de forma un poquito más lenta, pero esto tenemos una estimación que nos adelantó unos 7 u 8 años aproximadamente la implementación de tecnologías para la transformación digital, automatización, bueno, teletrabajo, trabajo a distancia, optimización, uso de más algoritmos, más tecnología, menos personas. Eso transforma los modelos de negocio. La otra parte, el enfoque más utilitario, claro, considera procesos de negocio, pero no tanto como con un enfoque de mejora o innovación, sino que básicamente como la restricción sobre la cual nosotros vamos a trabajar para reducir los costos o reducir los gastos en tecnología, de tal manera que mantenemos estas cosas ordenadas, que recursos humanos tiene su sistema payroll funcionando, puede pagar los sueldos, o que operaciones logística tiene un WMS y puede ordenar la bodega. Está bien, es necesario, no digo que no hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Sin embargo, si es todo lo que le pedimos a TI, vamos a estar apuntando a la parte más baja de estos tres niveles. Bueno, explicando un poquito la diferencia, ahora vamos a ir a los tipos de indicadores con los que nosotros vamos a medir. Aquí también podemos hablar de dos tipos principales de indicador. Algunos los llamamos indicadores de desempeño o indicadores de esfuerzo también. Y hay otro grupo que lo llamamos indicadores de impacto y resultados. ¿Ya? Todo esto tiene que ver si estamos midiendo entre medio del proceso productivo, proceso de desarrollo de un modelo de negocio, o estamos midiendo al final, cuando logramos ver el efecto final de los servicios, inversiones o desempeños en TI. Bueno, en los indicadores del tipo desempeño, justamente vamos a ver qué tan eficientes somos como equipo para implementar un sistema nuevo, para hacer las mantenciones, si logramos cierta calidad en el proceso de brindar un servicio de TI o hacer algún tipo de adopción tecnológica. Y aquí están el tipo de indicadores que también nos van a medir el uptime, ¿ya? O cuánto tiempo nos tomamos en darle respuesta y solución al problema de un usuario, ¿ya? Esto nos mide el desempeño de TI dentro de una organización. Sin embargo, el aspecto de impacto y resultados, vamos a intentar medir otro tipo de cosas. Estos son otro tipo de indicadores. Aquí vamos a intentar medir, por ejemplo, si la inversión fue buena o mala, o si la tecnología que escogimos dio el resultado que nosotros queríamos tener, ¿ya? Si ampliamos nuestra base de clientes, ¿ya? Bueno, voy a mencionar algunos ejemplos de indicadores para que esto quede más claro. Pero aquí podemos agruparla en dos grandes áreas. Además de lo estratégico, táctico, operacional, también tenemos aquí indicadores de desempeño, que asociamos más con la parte técnica y operacional, y tenemos indicadores de resultado, que asociamos más con la parte estratégica.
Algunos ejemplos. A ver, en desempeño estamos acostumbrados a, por ejemplo, satisfacción del usuario. Medimos harto con encuestas si nuestros usuarios están conformes o no con el servicio, con la tecnología, con el apoyo, el soporte que le estamos entregando. Medimos bastante también el cumplimiento del presupuesto. Y aquí tenemos que decir que las estadísticas en general para los proyectos de TI son malas. Alrededor de un 30% de los proyectos solamente cumple plazos, presupuestos de entrega y funcionalidad. O sea, 30% de las inversiones en TI se declaran finalmente un proyecto exitoso. Pero estamos acostumbrados, como digo, a este tipo de indicadores que son muy básicos, ¿ya? No digo que no hay que medirlo, sí hay que medirlo, o time to market. ¿Cuánto nos demoramos en entregar? O sea, de nuevo, el triángulo de hierro. ¿Cuánta plata? Presupuesto. ¿Ya? Insisto, la estadística es mala. Generalmente hablamos de que los proyectos se demoran entre 2 y 3 veces el plazo inicialmente estipulado y el presupuesto también más o menos se duplica en la ejecución para poder conseguir un servicio o una implementación tecnológica. Yo quiero agregar algunos más aquí, tipo de indicadores que asociamos con desempeño. Uptime, cuánto tiempo nuestros servidores están funcionando, nuestros servicios en general están funcionando y cuánto tiempo están caídos. La satisfacción de usuario, que tanto a los usuarios les gustan los sistemas que cogemos, los servicios que damos, los plazos de respuesta, complemento presupuestario, control de los riesgos asociados a las tecnologías, productividad del personal, ¿ya? Cuánto me rinde la gente que tengo contratada, mi área de TI, pruebas, documentación, podemos agregar más cosas que son las clásicas mediciones dentro del área de TI, dentro del departamento de TI. ¿Ya? Generalmente esto nos habla de desempeño. Pero si vamos a impacto y resultados, ya el tipo de indicadores van a ser distintos. Y ahora, aquí viene un desafío adicional. Yo en el gráfico de torta aquí lo que estoy representando es la participación de mercado. Dado que tengo tecnología, un cierto tipo de arquitectura, cierto tipo de plataformas, inversiones, servicios tecnológicos, una pregunta muy importante es si eso me da una mejor posición en el mercado, si eso me genera una ventaja competitiva, que se refleja finalmente como resultado en una mayor participación de mi empresa en un mercado que puede ser creciente, pero siempre es competitivo y siempre está limitado. ¿Ya? ¿Podríamos relacionar inversión tecnológica con participación de mercado? Sin duda, sí, ¿cierto? Pensando bien en el nicho de mercado, en el tipo de mercado, bueno, varias consideraciones que tienen que ver ahora más con el lenguaje de negocio que con el lenguaje tecnológico. Y también puse ahí algunos indicadores, bueno, varios gráficos. Estos son, intento representar medidas financieras. Podemos relacionar nosotros con algún indicador la inversión tecnológica con el aumento de las ventas, la reducción de costos, las mejoras en eficiencia, eventualmente, aquí tengo algunos listados, fidelización de los clientes, mejora de los márgenes, ¿cierto? De venta, de gasto, de utilidad, retorno accionario, el precio de la acción, se mueve cuando nosotros hacemos mejoras tecnológicas y ese tipo de cosas. También podemos encontrar algunos indicadores, ¿cierto? Ganancia antes de impuestos, por ejemplo, pero aparecen también otro tipo de indicadores aquí estratégicos y que están orientados al resultado, que es súper difícil de conceptualizar. Y aquí dejé dos, innovación y alineamiento. ¿Cómo podemos medir la innovación o el grado de innovación o los resultados de la innovación de las tecnologías en el resultado final del modelo de negocio? Y aquí a veces tenemos que ponernos creativos y hasta esotéricos para definir nuevas métricas. ¿Ya? Pero si una empresa se quiere proponer y posicionar en el mercado como una empresa innovadora porque usa tecnología, bueno, tenemos que entonces necesariamente conceptualizar cómo vamos a medir el resultado de la inversión en innovación. Somos los primeros en tener algún tipo de solución, somos los primeros en explorar otro mercado, somos los primeros en achicar o bajar ciertas barreras de acceso a algún tipo de cliente, somos los primeros en, ¿ya? Eso sería un indicador de innovación. Pero de alineamiento,
también es algo que no es tan fácil de conceptualizar o tan fácil de medir, porque el alineamiento respecto de qué, sin duda es del modelo de negocio, ¿ya? Toda nuestra infraestructura, arquitectura tecnológica, arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones, definiciones de los roles de usuario, todo lo que está alrededor de tecnología, procesos de negocio, políticas, normas de uso, todo este tipo de cosas, debiesen siempre colaborar a un mejor desempeño, a un mejor desarrollo del modelo de negocio. Si la tecnología está bien orientada a cumplir y mejorar permanentemente el modelo de negocio, entonces podemos decir que algo está bien alineado. Y acá, entonces nosotros vamos a decir que el alineamiento es contextual. No me sirve la misma arquitectura y toda esta infraestructura tecnológica que puse en un banco, en un supermercado, o en una minera, o en una empresa salmonera, ¿ya? Porque es contextual. Tampoco me sirve el mismo tipo de software, la misma parametrización del ERP en una empresa que es internacional versus una empresa que es local. Entonces el alineamiento es súper contextual y eso es una de las cosas que lo hace difícil de medir. ¿Okay? Porque tenemos que primero definir el modelo de negocio, lo importante para ese modelo de negocio donde queremos nosotros poner ciertas tecnologías o desarrollar ciertos proyectos tecnológicos, y después con alguna forma, con alguna métrica, es decir, si tenemos un nivel de alineamiento, por último, o sea, alto, medio, bajo. ¿Ya? Tanto la innovación, porque ahí me parecía alguna pregunta, voy contestando de inmediato, a veces nos entrampamos, voy a partir diciendo lo que no es, ¿ya? O métricas que podrían estar equivocadas, y dado que si escogemos la métrica equivocada podemos tener el resultado equivocado, podríamos terminar perdiendo valor. Eh, en algunos casos, cuando se habla de innovación, se mide el número de innovaciones tecnológicas por año. No es muy buena métrica, porque el número de una innovación tecnológica, alguien muy simplista podría decir, vamos a cambiar las impresoras por impresoras más eficientes. No es muy innovador, ¿verdad? No hace un gran cambio en el modelo de negocio. Podríamos ahorrar algún costo, podríamos mejorar la huella de carbono, estamos haciendo seguimiento, pero no es un indicador de innovación importante. Tal vez un mejor indicador de innovación sería cuáles son los resultados de los proyectos innovadores, ¿ya? O tal vez cuáles son los resultados distintos del uso presupuestario en vigilancia tecnológica, en innovación, cuántas innovaciones son realmente las que marcan ventajas competitivas o se proyectan para consolidar y construir ventajas competitivas en el medio. Y entonces ahí yo sí estoy hablando de hacer cosas distintas, que es la definición de innovación, ¿ya? Una vez que ya todo el mercado está haciendo lo mismo, o sea, ya todo el mundo se está yendo a la nube, ¿cierto? Con sistemas de asistencia, de empleados, yendo a la nube con sistemas bueno, contables también. Una vez que ya están todos en lo mismo, ya no es una innovación, es un estándar industrial. Entonces, innovación es poder dedicarse a hacer cosas distintas al resto, cuyos resultados me van a poder permitir consolidar alguna ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva, de nuevo, va a ser contextual. En algunas industrias es importante el costo. Si alguna mejora tecnológica me permite reducir los costos en un porcentaje importante, entonces esa tecnología de información es innovadora en ese tipo de mercados donde lo importante es el costo de producción. En otra industria tal vez podríamos decir, bueno, qué tan buen servicio, qué tan buena postventa, qué tan buena experiencia de compra yo le puedo dar a un cliente, dado que tengo hoy día, no sé, sistemas y catálogos en línea y servicios de venta en línea y postventa en línea y todo en línea, ¿ya? Si esa tecnología me permite generar esos efectos, entonces yo lo podría validar como una innovación importante. Ahora, efectos de la medición.
¿Por qué queremos medir? ¿Cierto? What you measure is what you get. ¿Qué queremos obtener a partir de escoger bien las métricas y la aplicación de las métricas y los rangos de las métricas y saber si es contextual o no, si es desempeño, resultado? Lo primero que vamos a obtener es una revelación del enfoque corporativo hacia la tecnología de información. A mí me ha tocado conversar en algunos coloquios, en algunos eventos, con empresas que dicen, yo quiero un gerente de sistema innovador, a un CEO innovador. Ah, perfecto, ¿cierto? Quiere estar en la punta de la ola, quiere ser el primero en generar ventajas competitivas, súper bien. Y yo pregunto, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el presupuesto para que tu CIO, tal vez CIO y dos o tres personas de tu equipo puedan viajar cada año a una feria tecnológica en Asia, en Estados Unidos? Y ahí me dicen, no, no, la verdad es que para eso no hay presupuesto. Bueno, ahí lo que estoy entendiendo es que hay una declaración, una intención de innovación, pero en realidad no están alineados los recursos, ¿cierto? Pagar el pasaje, unos días de hotel y el acceso a una conferencia o algún evento. Hoy día tenemos hartos eventos de los CIOs, de proyectos, de tecnología. Hay muchas grandes casas, muchos grandes institutos que están haciendo este tipo de eventos, pero si la compañía no está dispuesta a poner ahí y obligar a su CIO que vaya a este tipo de cosas, que haga vigilancia tecnológica, no haciéndola por Google, ¿verdad? ¿Cierto? No, eso no es una vigilancia tecnológica muy proactiva, sino que vaya donde está realmente la innovación, donde realmente están pensando en tecnologías que se van a tal vez aplicar en 5 años o en 10 años más, pero que yo, de forma innovadora, anticipada, pensando en la construcción de ventajas competitivas, voy y la tomo de los primeros. ¿Ya? Bueno, ese es un ejemplo nada más. Pero cuando yo miro los tipos de métricas que ocupa la empresa para saber si mi área de TI lo está haciendo bien o mal, voy a revelar primero que todo el enfoque corporativo hacia la TI. ¿Es estratégica o es utilitaria? ¿Qué le pide? ¿Y cómo sabe que lo hace bien o mal? Segundo, si yo puedo eh, definir bien un mecanismo de medición, voy a poder alinear esfuerzos hacia el logro de objetivos. Bueno, si yo quiero medir innovación, entonces tengo que poner alguna métrica, ¿cierto? Número de innovaciones o porcentaje del presupuesto dedicado a innovación que genera ventajas competitivas. ¿Ya? O también puedo poner algunos indicadores aquí que sí también me hablen de la parte utilitaria o de la parte operacional. ¿Ya? En cuántos proyectos de TI yo cumplo el presupuesto. No me habla eso de resultado final, pero sí me habla de desempeño. O sea, si se viene una presupuestación bien hecha al principio, si tuvo un mecanismo de control del proyecto, de la vida del proyecto, si logré resultados con el presupuesto que inicialmente estimé. ¿Ya? Son naturalmente resultados de desempeño, pero también es importante medirlo. ¿Ya? No estoy diciendo en ningún caso que solamente hay que medir cosas estratégicas, hay que hacer una combinación balanceada, porque lo que vamos a obtener es lo que vamos a medir. Entonces, al tener un buen sistema de medición, yo voy a poder alinear los esfuerzos, el uso de los recursos, el alineamiento durante y al final del proceso de gestión de tecnología. ¿Ya? Sabiendo que gestión, ya lo dijimos al principio, es una suma de varias cosas: planear, organizar, dirigir, controlar. Bueno, la medición también nos va a permitir asignar responsabilidades por las decisiones y por la ejecución de estas mismas decisiones. Aquí estamos hablando de qué es lo que medimos y logramos en TI. Y claro, gran parte de estas métricas están asociadas al equipo del gerente de sistema y a todo su área, ¿cierto?, de responsabilidad. A sus administradores de datos, al arquitecto de sistemas, al equipo de QA. Todos ellos están dentro del paraguas de TI. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una buena medición, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, hay evidentemente responsabilidades y decisiones que van a ser de este equipo. Muchas de ellas decisiones técnicas. ¿Ya? CIO es incorporado dentro del nivel gerencial, también van a ser algunas de estas responsabilidades y decisiones del nivel más estratégico. Pero también nos vamos a dar cuenta que hay algunas métricas que aplicar que no van directamente al RTI, sino que van a las áreas usuarias, a las unidades de negocio. Por ejemplo,
se debe actualizar, renovar un sistema. Es el área de TI porque tiene las licencias, sí, podemos considerarlo así, ¿cierto? Pero si en algún momento un sistema dejó de funcionar o está quedando obsoleto, porque ya no hace lo que yo quiero que haga, ya no me apoya en los procesos como yo necesito que lo haga, entonces, ¿quién es el responsable por decirlo? Y por generar un requerimiento de actualización, mejora o cambio de sistema o de inversión distinta. Bueno, aquí hay también responsabilidad para las unidades de negocio, que puedan ellos también medir y evaluar si el uso de su propia gente, ¿cierto? De sus analistas, de su personal, de su encargado de bodega, de su fuerza de venta, encuentra o no encuentra el apoyo necesario, si es que especialmente en los procesos de transformación digital, desde las tecnologías para lograr los resultados corporativos. Entonces, una buena medición también nos ayuda a hacer esta discriminación. ¿Cuáles son las cosas que son netamente responsabilidad de decisión y ejecución de TI? ¿Y cuáles son estas otras áreas, responsabilidades, que tenemos que ir distribuyendo en áreas de negocio? Aquí, por ejemplo, está emergiendo una figura de un gerente que está dentro del área, que es el gerente de datos, CDO, Chief Data Officer. Esto tiene una particularidad porque se ha asociado a esta función dentro del área de TI, porque es donde están las bases de datos, donde se construyen las bases de datos, donde se arma la arquitectura de datos. Sin embargo, una vez que eso está armado, está definido, y quienes alimentan estas bases de datos y quienes sacan de estas bases de datos información y toman decisiones, están en todas las áreas funcionales, son las áreas usuarias. Entonces, en esta área en particular de datos, lo que está ocurriendo es que se están armando más bien unas estructuras matriciales. Existe un gerente de datos, un responsable a nivel general corporativo, pero localmente en cada unidad de negocio que usa, alimenta y se retroalimenta de estas bases de datos, entonces también se define un rol, un usuario clave o un administrador local que va a decirnos, bueno, los datos que tengo están actualizados, sí me están sirviendo, que va a poder coordinarse con el gerente de datos, pero también va a estar coordinándose con su propio gerente de unidad para ver si efectivamente los informes, la reportería, los indicadores que estamos sacando de estos datos están sirviendo o no, o cuánto están sirviendo y cuánto contribuyen a los resultados de cada una de las áreas funcionales. Bueno, también otro punto, otro efecto de la medición es que esto nos permite también ir evaluando si estamos midiendo lo correcto o no, ya sea con los KPI, Key Performance Indicators, son las cosas súper importantes y claves que tenemos que mirar, ¿cierto? Muchos de estos KPI nos gusta llamarlos indicadores estratégicos y de resultados, pero también si estamos ocupando correctamente los SLA, o Service Level of Agreement, que son también indicadores de cosas más rutinarias, más operacionales, más operativas. Ahí vamos a tener apta el tiempo de respuesta, ¿ya? Y insisto, hay que medir de todo, estratégico, utilitario, operacional, táctico, como queramos definir los niveles. Todo se puede medir hoy día, es económico relativamente medirlo, sin embargo tenemos que tener mucho cuidado con no medir en exceso, porque finalmente podemos perdernos entre un mar de datos que no significan nada, porque es difícil conectar, ¿ya? Hay que hacer una buena selección, una buena definición, identificamos aquí quiénes son los usuarios, las responsabilidades, que es el último punto que quiero compartir acá, y que cuando nosotros nos metemos al área de medición, y particularmente en TI, esto también promueve comportamientos, mejora los sistemas de incentivo y de recompensa. En esta área matricial que yo mencionaba recién, de los datos, gerencias de datos y usuarios locales de datos, bueno, ellos van a ser responsables y van a estar velando porque puede existir una actualización, ¿cierto? Un diccionario de datos. Bueno, ¿de quién va a ser la responsabilidad? No todas esas cosas van a TI. Algunas de estas definiciones, algunas de estas actualizaciones, alguna de estas vigilancias de los datos va a residir en cada una de las áreas funcionales que son clientes, ¿ya? Bueno, si localmente tenemos uno de estos administradores locales funcionales de datos y lo hace súper bien y a raíz de las tecnologías que está ocupando, las plataformas, logran extraer valor importante, bueno, ahí podemos premiar, como dice acá, promover comportamiento
esa persona, si le pongo un incentivo, un bono, un premio, un reconocimiento, porque sus datos estén actualizados, completos, que sean bien utilizados, que se resguarde la privacidad de esos datos, entonces voy a poder tener ahí un mecanismo de incentivo, de control, de premios, de recompensa, que va a motivar a las personas a que sigan resguardando esa actualización, esa seguridad de los datos, ¿ya? De la misma forma, si hay una persona que es el encargado del uptime, ya sea el CIO o alguna de sus personas que trabajan con él, digo, tú eres el responsable y encargado del uptime. Si el uptime baja del 95%, tú estás en serio riesgo de ser despedido. Si tu uptime está entre 95,1 y 98%, está bien, es lo que tienes que hacer. Si tu uptime es en el año, no sé, 99,5% o más, te ganas un bono, un premio. ¿A qué se dedicará esa persona? Va a estar día y noche mirando que los servidores no se caigan, ¿verdad? Que los servicios se mantengan. Porque ese es el efecto de lo que queremos lograr. Vamos a tener estos efectos de la medición. Es súper importante la medición. Yo lamentablemente en muchas empresas veo que se miden, hay un término en inglés, ¿no? Que se llama el low hanging fruit, se recoge la fruta que está más cercana, más al alcance de la mano. Y hay cosas en TI que son fáciles de medir, como la uptime, ¿verdad? O son fáciles de ver, la ejecución presupuestaria. Pero claro, yo no digo que no hay que medirlo, no, al revés, yo digo que sí hay que medirlo, pero si solamente me dedico a medir ese tipo de cosas, los indicadores fáciles, podría yo perder otros indicadores que sí son más complejos, como el alineamiento, la innovación que mencionaba antes, pero que son igualmente importantes y hoy día críticos en medio de las transformaciones digitales. Bueno, tengo aquí otra pregunta, ¿ya? La pregunta de Paula. Sí. ¿Cómo puedo distinguir las unidades de gobernanza de datos, control de gestión y TI? Ya que en su mayoría existe poca limitación en sus funciones y existen peleas de un lado para otro. Bueno, muchas gracias Paula por la pregunta. Y bueno, efectivamente aquí a veces hay muchos superhéroes y muchas capas que se van a pisar entre ellos. Justamente aquí tu misma pregunta da la clave. La gobernanza. Hay sistemas de gobierno TI, y es algo que yo también voy a comentarles. Tenemos nosotros en U Ejecutivo un nuevo diploma que va a salir, va a empezar este mes, en agosto, que es de gobierno TI, donde abordamos algunos de estos temas. Justamente todo el gran tema o el tópico de gobierno de datos de TI, todas estas áreas de gobernanza, lo que hacen es definir principalmente dos o tres cosas. ¿Quién toma las decisiones? Esa es la primera, ¿cierto? ¿Es TI? ¿Es el gerente de datos? ¿O es el área de control de gestión? Probablemente es algunas de estas cosas las hacen algunos, ¿cierto? Hay ciertas decisiones dentro de estas áreas que las toma TI, todo lo que tenga que ver con tecnología, lo técnico. Incluso podríamos incorporar aquí el área legal. ¿Quién diseña los contratos de los sistemas que contienen datos críticos que se van a la nube? Porque hay que asegurar que se cumplan estándares de seguridad, de protección, hay que diseñar multas eventualmente cuando se incumple o hay una brecha de información importante. Entonces, todo ese tipo de cosas está en definir quién toma la decisión, ¿ya? Otra pregunta es cuáles son las áreas. Bueno, hay ciertas cosas técnicas que no le vamos a pedir a control de gestión que nos define el tipo de servidor que queremos ocupar, o que nos defina si nos vamos a la nube o tenemos un servidor local. No, eso lo dejamos a TI. Pero en arquitectura de los datos, probablemente TI puede construir las bases de datos, puede hacer el proceso más utilitario, pero hay un gerente de datos que nos va a decir, mira, la información que queremos trabajar y las decisiones que estamos tomando están en estas 2, 3, 4 o 5 líneas de negocio. Por lo tanto, esa va a ser la restricción o el requerimiento estratégico para poder después definir cuál es la tecnología, cuál es la capacidad de almacenamiento y procesamiento que vamos a implementar nosotros en los datos. Y tal vez control de gestión va a colaborar con poner otras restricciones del tipo, ok, pero yo quiero que ventas vea ciertos segmentos de los datos y no todos los datos. Hay otra área que tendrá que ver con contabilidad, gestión de costos, otra área que tendrá que ver con postventa.
Entonces, entre todos tienen que mirar el modelo de negocio, cada uno tiene su área de aporte, de acuerdo a lo que está mejor capacitado para hacer, y justamente los sistemas de gobierno, de datos de gobierno TI, lo que hacen primero es definir quién tiene el derecho y la responsabilidad por tomar esas decisiones. Segundo, cuáles son las áreas de decisión. Eh, Hay unos modelos de gobierno de TI que nos hablan de 5 áreas principalmente. Principios de TI, arquitectura, necesidades de software, inversión, y bueno, se me escapa uno. Entonces son esas áreas donde hay un modelo también que habla de las monarquías de negocio, monarquías de TI, son materias de estudio de este diploma, que nos van a ayudar a asignar quién toma esas decisiones, quién es responsable, o en términos en inglés, el accountable, va más allá de la responsabilidad, también el que da transparencia, el que da cuenta por las decisiones, por los resultados de las decisiones. ¿Ya? Y finalmente, en el modelo de gobierno TI, se define el mecanismo de decisión. En algunos casos van a operar los comités con estos tres involucrados que aparecen aquí: control de gestión, gobernanza de datos y TI. En otros casos, habrá una comisión de inversiones, donde va a estar, además de ellos, el CFO, el gerente de finanzas. Bueno, todas esas definiciones se van adaptando al contexto, a la realidad, al requerimiento, ¿ya? Y lo que hacen los modelos de gobierno de TI es definir eso. Ya la ejecución, si hacen documentación, si hacen pruebas, si cumplen el presupuesto y todas esas cosas, o con cuántos proveedores cotizó antes de tomar la decisión, eso ya es parte de otra área que se llama administración de TI. ¿Ya? Gobierno TI llega hasta definir el límite de las decisiones, los derechos de quien decide y las responsabilidades que van a tener cada uno. Bueno, aquí María Francisca nos deja los links para el brochure de este diplomado, que es 100% online. ¿Ya? Nos está dando el brochure y aquí van a tener más descripciones de ello. Bueno, si alguien quiere tener más información de estos temas, ¿ya? Aquí también dejamos el contacto de nuestra unidad U Ejecutivos, un teléfono y un correo electrónico, donde puedan solicitar más información. Estaremos encantados de darle. Nos quedan unos últimos minutos, ¿ya? Unos 10 minutos aproximadamente, para hacer más consultas, respuestas. Bueno, aquí hay una pregunta de Gerardo. Dice: una métrica asociada a innovación, por ejemplo, son los resultados económicos obtenidos asociados a la implementación de la innovación. Claro que sí. Puede ser reducción de costos o utilidades generadas por el producto o servicio que se puso en el mercado. Sí, yo también quisiera decir que no todos los sistemas y no todas las tecnologías están orientadas como objetivo principal a lograr resultados económicos o resultados financieros. Por ejemplo, los sistemas ERP. Un ERP puede reducir ciertos costos, ¿verdad? Costos de coordinación entre unidades, costos de administración, costos de papeleo, puede simplificar algunas cosas, pero el objetivo de un ERP es coordinación. ¿Ya? Eso tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con velocidad de producir información, reportes que son integrales, por ejemplo. Tiene que ver con oportunidad de la información, si la información está disponible cuando se necesita, y ese tipo de cosas. Esos son los objetivos de un ERP. Igualmente los sistemas de BI, Business Intelligence. Lo que queremos hacer es que estos sistemas que conectan bases de datos, donde un ingeniero puede meterse y probar un modelo matemático, un modelo estadístico, puede hacer predicciones, podría entonces con esa información alguien tomar decisión, ejecutar una acción, y entonces, como segunda o casi tercera derivada de esta innovación, ¿cierto?, tecnológica, se podría producir un resultado económico. Pero hay que tener, ojo, ¿qué es lo que le pedimos a cada pieza, a cada elemento de la tecnología? ¿No? Una base de datos por sí sola no genera resultado económico. Lo que es el uso, la carga, la explotación de los datos, que ya son intangibles, ¿verdad? Y que la inversión en la base de datos
no va a hacer un impacto directo, inmediato tampoco en los indicadores financieros. Entonces, si bien hay algunas cosas que obviamente las podemos relacionar con resultados financieros, abrir un canal de comercio en línea, claro, yo puedo medir rápidamente y puedo sacarle hasta el VAN, ¿verdad? Ver cuánto de los flujos que genera este canal de venta se explica por la inversión en un catálogo en línea, un sistema de pago seguro, el servidor que contiene todas estas cosas. Pero hay muchos otros sistemas, casi diría yo que la mayoría de los sistemas no están hechos para producir resultados financieros y económicos como primer objetivo, ¿no? Por eso es que esto de la medición a veces se vuelve un poquito difícil, porque, bueno, ¿por qué queremos tener un sistema de remuneraciones? Para equivocarnos menos, para mantener un buen clima organizacional, para no tener problemas con el sindicato, para retener el buen talento y pagarle a tiempo, porque es una condición higiénica básica, un estándar industrial, pagar los sueldos correctamente y a tiempo. Eso no tiene un resultado económico inmediato, ¿verdad? Y en algunos casos el resultado no es ni siquiera numérico, puede ser cualitativo, clima laboral, ¿ya? Reducción de riesgo, ya ahí podríamos inventar algo un poquito más nuevo, ¿ya? Reducción de riesgos de demandas laborales o problemas con el sindicato. Paula, sigue con el comentario del gobierno TI. Dice, entonces el dueño de los datos es TI, ya que la literatura habla de la gobernanza de datos como unidad independiente de TI que trabajan integradamente pero son diferentes. Claro, mira, TI, generalmente el jefe del área es el CIO, y por eso que está apareciendo una nueva figura, un CDO, Chief Data Officer, que es un equivalente, se coordina, ¿ya? Los datos obviamente no van a estar en papel, no van a estar en ninguna otra parte que no sean servidores, y no se va a poder acceder a los datos para trabajarlos, para alimentar y para explotar esos datos, si no es con software, ¿ya? Con algún mecanismo de filtro, ¿verdad? Entonces son dos áreas. Uno podríamos decir que es la infraestructura para los datos, TI, bajo el CIO, y hay otra área que es la definición de la necesidad, que tiene el requerimiento, que controla al usuario de los datos, que es el CDO. Se está empezando a notar en nuestro país muy incipiente. En Estados Unidos hay algunas encuestas muy interesantes que dicen que ya el 70, el 80% de las empresas están pensando en esta figura del CDO, porque están todos transitando hacia la digitalización, modelos más virtuales, etcétera. Entonces necesita alguien que coordine tanto al área de ventas, que quiere mirar eh, los comportamientos, características del cliente, pero también hay otras áreas de operación, que quieren mirar algunos datos financieros, algunos otros datos de producción, y en esas áreas donde se está haciendo analítica de negocios también hay un encargado local de los datos. Ellos son los que responden al CDO, ¿ya? Y se coordinan con TI para que les provean de esta infraestructura para los datos, servidores, capacidad instrumental para exploración. Bueno, Gerardo también nos habla, estamos ahí discutiendo respecto del efecto económico o no. Dice, claro, podemos finalmente llevar todo a la EBITDA, las ganancias antes de impuestos y depreciación. Sí, sí, o sea, en los años 90 y algo, 95, 96, en la Academia de Sistemas apareció esta discusión, la paradoja de TI, se le llamó, de IT Paradox, que decía, está costando ver cuál es el valor de las TI, porque todas estas inversiones pareciera que tienen un VAN negativo, ¿ya? Esa es la paradoja de TI. Bueno, la conclusión no es que tengan un VAN negativo, sino que el VAN o el valor actual neto, el valor agregado de estas tecnologías a veces se demora en llegar, ¿sí? No es inmediato, no es al periodo siguiente. Pero otras veces, si uno calcula el VAN está hecho para calcular flujos financieros. Por ejemplo, yo siempre, en clase siempre lo hago, me encanta hacerlo, destruir el uso del VAN como el criterio principal para definir si hago o no hago una inversión tecnológica. Tiene mucha incertidumbre en TI. La inversión, la estadística nos dice que nuestros presupuestos se duplican o triplican. Entonces, hay una componente importante de la incertidumbre en cuanto a la inversión. Y además hay una teoría que es el TCO, o el costo total de propiedad, que nos dice que hay costos directos,
sea, yo puedo contabilizar y puedo filtrar de los registros todos los costos asociados al proyecto. Licencias de usuario, consultores, compra de máquinas, todo eso que tenga una factura yo lo puedo contabilizar como un costo directo de un proyecto. Pero hay algunos otros costos que incluso son cualitativos. El enojo, la discordia, la competencia entre unidades por quién es el que usa el recurso, eh, sacrificio en clima laboral, no es un costo económico, sino que son otras dificultades que son propias del proyecto y que también hay que gestionarlas, y son necesarias, por eso lo podríamos poner como inversión, pero no podemos directamente asociarlas al monto de inversión, ¿ya? Cuando hablamos de los flujos, yo decía, algunos sistemas están hechos para generar flujos positivos como aumento en venta o ahorro en costos, pero hay otros flujos, o sea, hay otros propósitos de TI que no están hechos para generar flujo. O sea, los sistemas de BI lo que producen es información, mejor información para tomar mejores decisiones. Esas decisiones eventualmente pueden traducirse en flujo, pero el sistema de BI no está hecho para esa acción, sino que está totalmente orientado a la información. Eh, bueno, y el BAN tiene otros componentes también que es difícil de establecer. La tasa de descuento, sabemos que es alta, la tasa es pequeño, o el cuánto tiempo vamos a utilizar para descontar al presente los flujos. ¿Cuánto tiempo dura la tecnología? Es súper incierto. Algunas duran, poquitas duran muchos años, la mayoría se van quedando obsoletas rápidamente. Bueno, en honor al tiempo, vamos a terminar acá. Esta sesión, de todas formas, está quedando grabada. O Ejecutivos también va a compartir este link, por si ustedes también la quieren compartir con alguien más de su equipo. Ya tienen información también respecto del diplomado de IT Governance, que estaremos encantados de recibirlo a fines de mes. Quiero agradecer a vos Ejecutivo por el espacio que nos brindó para poder conversar y también a todos los asistentes por sus aportes, sus preguntas, por su atención. Esperamos poder también tenerlos ahí de visitantes en otros webinars que podamos seguir haciendo en el futuro. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy, muy buena tarde.